¿La minería y la conservación son dos sectores excluyentes? Pues todo lo contrario, son complementarios. Y en un momento, en esta edición de Pulso Minero, hablaremos con una experta que nos va a explicar cómo se hace esa sinergia. Gracias por acompañarnos hoy. Voces diversas, historias y datos actualizados, con líderes del sector compartiendo y construyendo conocimiento. Pulso Minero, segunda temporada. Tengo el gusto de estar con Carolina Rosero. Carolina es vicepresidenta y directora ejecutiva de Conservación Internacional, una de las grandes organizaciones ambientales que tiene operación en nuestro país. Caro, bienvenida. Muchas gracias, de un gusto estar aquí. El gusto es nuestro. La pregunta está un poco planteada. Para quien no conoce estos sectores, tal vez minería y conservación son dos líneas totalmente excluyentes, cuando la realidad, y ustedes nos lo han demostrado, junto con Lundin Gold, la realidad es totalmente lo contrario. Sí, gracias, Deo. Bueno, empecemos por quién es Conservación Internacional, perdón. Conservación Internacional es una organización, como dices, estamos a nivel global en 30 países y nosotros trabajamos para proteger la naturaleza. En Ecuador estamos aquí a 25 años y básicamente lo que buscamos es conservar los ecosistemas para el bienestar de las personas. Las personas y la naturaleza tenemos que prosperar juntos. Entonces, bajo esta premisa y esta visión que tenemos como organización, el sector privado tiene un rol fundamental y también tiene una responsabilidad, y eso incluye obviamente el sector minero. Y nosotros vemos a nivel global que realmente se tiene que producir y prosperar juntos, ¿no es cierto? Como la naturaleza, las personas y demás. Y en Ecuador, evidentemente, tenemos una necesidad crítica para el desarrollo, tener recursos, la minería ha sido uno de ellos. Y para nosotros, siendo una organización ambiental, el trabajo con Lundin Gold, que hemos venido trabajando ya casi 10 años, realmente es importante porque tenemos que buscar una manera de que la minería responsable se pueda implementar en un país que es mega biodiverso como el nuestro, en Ecuador. Así que ahí creo que la pregunta que tú planteas es siempre difícil. Conservación Internacional es una de las pocas organizaciones ambientales que trabajamos con el sector minero, WCS también lo hace, pero las preguntas clave ahí son el dónde y el cómo. ¿Dónde? Y para nosotros es fundamental que no se hagan estas actividades mineras en áreas protegidas, no se hagan en territorios indígenas sin un proceso de consentimiento previo, libre, informado, real y efectivo, y no simplemente en páramos, porque realmente es donde tenemos el agua y el recurso hídrico es no solamente un recurso, sino una fuente de vida. Y entonces tenemos que responder esas dos premisas. Y Lundin Gold, en este caso, nosotros vimos que tienen un compromiso que va mucho más allá del cumplimiento con la legislación nacional. Ellos cumplen con estándares muy rigurosos internacionales también. Así que esas son como las dos preguntas más claves que nos hacemos cuando hablamos de trabajar con el sector minero. El Ecuador es uno de los 17 países megadiversos del mundo. Tenemos un derroche de vida, pero también tenemos pobreza. Y la pobreza y la extrema pobreza también son grandes amenazas para la conservación, ¿no? Finalmente, el ser humano necesita progresar, comer, satisfacer sus necesidades más urgentes. Entonces, creo que esa visión de desarrollo o esa visión de conservación también tiene que incluir a esta especie llamado Homo sapiens. Sí, sí, sí. Completamente de acuerdo, y por eso la visión de CI incluye las dos partes, ¿no es cierto? La naturaleza y las personas. Y nosotros, Conservación Internacional en Ecuador, trabaja con este enfoque de paisajes sostenibles. Y no solamente el enfoque de paisajes, sino alianzas para paisajes sostenibles. Y ahí también, nuevamente, entra alianzas no solamente con las empresas privadas, sino con los gobiernos, las comunidades, universidades y demás. Pero este enfoque tiene tres pilares fundamentales. La conservación del patrimonio natural, que es la razón de ser de Conservación Internacional. La buena gobernanza que vincula a los gobiernos locales y también al gobierno nacional.
y la producción sostenible. Y esta tercera parte, la producción sostenible, es justo este tema que aborda el tema del desarrollo, ¿no es cierto? Trabajamos con finqueros, con comunidades, para que tengan medios de vida sostenibles, porque ellos son quienes viven de estos ecosistemas, han venido protegiendo estos ecosistemas, pero también trabajamos con diferentes sectores para reducir las presiones, la ampliación de la frontera agrícola, por ejemplo, que también ha sido como un mecanismo de deforestación a nivel nacional importante. Entonces, trabajamos en la producción para los medios de vida y también para frenar la deforestación. Hemos visto en Fruta del Norte una concesión que tiene aproximadamente 4.000 hectáreas, de las cuales intervenidas están 300 y algo, es decir, menos del 10%. Se ha podido ver con todos los monitoreos bióticos que hay, que cada vez hay más animales dentro de la concesión, lo cual es maravilloso. Eso significa que se están sintiendo seguros, que se están sintiendo cómodos, que pueden reproducirse. ¿Por qué se da este fenómeno? Bueno, realmente los humanos somos los que realmente somos la amenaza más grande para la biodiversidad, pero creo que Lundin Gold ha venido haciendo un trabajo fuertísimo en los temas de conservar las áreas que están dentro de su concesión como tal, pero por ejemplo en alianza con Lundin nosotros estamos trabajando también con el refugio de vida silvestre El Zarza, que es un área protegida que está justo en la zona aledaña a la concesión. Y bueno, con ellos justo el año pasado tuvimos oportunidad y ellos descubrieron una especie nueva de rana. Entonces fue una sorpresa maravillosa para nosotros porque realmente se ve cómo, aunque tienen una empresa minera aledaña, se están descubriendo más especies. Entonces, Lundin Gold no solamente está haciendo un trabajo fuerte de monitoreo de la biodiversidad, pero también está invirtiendo en la conservación y no solamente a través de la alianza que tenemos con ellos, pero también estamos haciendo esta triangulación con el Ministerio del Ambiente. Lundin aportó un monto de recursos a la cuenta del Fondo de Áreas Protegidas que se usa para poder implementar el plan de manejo del refugio de vida silvestre del Zarza y que ellos a su vez lograron implementar sus acciones y a través de este tiempo hemos logrado demostrar que la gestión y la efectividad de manejo del área protegida ha mejorado casi en el 10% desde que empezamos a trabajar con ellos. Y eso ha sido gracias también a los recursos que ha invertido Lundin directamente a esta cuenta, pero también a esta contribución que han hecho a Conservación Internacional o este trabajo en conjunto que nos ha permitido también hacer este acompañamiento continuo. Entonces, creo que esta sinergia de las cosas y también a la vez trabajamos con el gobierno local para que se inserten proyectos ambientales dentro de su planificación de ordenamiento territorial. Entonces ahí vamos viendo cómo las piezas se van conjugando en este paisaje grande que no es solamente una concesión minera. Claro, finalmente la minería puede ser ese aliado en territorio. Sí, tenemos un país megadiverso, maravilloso, pero también tenemos un estado que no cuenta con todos los implementos para estar en zonas remotas, donde generalmente está la minería, ¿no? Hay un déficit de guardaparques, un déficit de una serie de cosas, y una minería responsable, lejos de ser, y este caso lo demuestra, lejos de ser una amenaza, puede ser un gran aliado. Sí, y además las mismas condiciones de la empresa que tienen estos controles en ciertas zonas también ayudan a controlar estas invasiones que tienen de personas que vienen, apertura de carreteras o vías nuevas, estas actividades ilícitas en muchos casos también. Entonces, tener esa presencia constante, como tú dices, que no puede tener el gobierno por los recursos y porque realmente no puede ser un aparataje de gobierno tan gigante que siempre esté presente en todos lados. Entonces, y además también el tiempo que va a estar Lundin. Lundin está ahí, va a estar mucho tiempo. Entonces, significa que también va a haber un nivel de estabilidad que permite tener eso. Em, Tú como parte de una organización ambiental tan grande, ¿qué es lo que sueñas para tu país? ¿Cómo esperas que los recursos geológicos sean aprovechados? Ay, qué buena pregunta.
O sea, primero, para mí lo fundamental es o sea, que responda a estas dos preguntas, ¿no es cierto? El cómo y el dónde, que se haga de una manera responsable, real, y que no se implementen estas actividades en zonas que tienen esta biodiversidad crítica, estos recursos críticos. El tema del agua es primordial y eso es un caso que ya lo vimos en Cuenca y demás. Pero para mí lo más importante es que existan estas discusiones. O sea, yo creo que muchas veces, lastimosamente, nos hemos puesto en una posición, y digo nosotros porque el sector ambiental nos cuesta. Para mí, cuando firmamos el convenio con Lundin, realmente fue una reflexión, una crisis, y nos cuestionamos muchísimo y pasamos un proceso de debida diligencia que se hace siempre con cualquier empresa, digamos, del sector privado. Em, pero fue un proceso de reflexión. Y si queremos que existan cambios en la manera en que se producen, en la manera en que un sector privado funcione y demás, tenemos que tener esas discusiones, tenemos que estar abiertos a un diálogo. Y que los recursos y que las comunidades sean quienes realmente benefician. Entonces, yo creo que sí puede existir una actividad extractiva en una zona donde obviamente se cumplan con estos requisitos, donde las personas estén de acuerdo, especialmente pueblos y nacionalidades, que puede generar recursos, trabajo y demás a una zona donde realmente muchas veces no existe y que ellos sean beneficiados de eso y que esa inversión también contribuye a la conservación. Y es viable porque ya lo estamos viendo en este caso con Lundin. Me encanta lo que acabas de decir, porque esta no es una conversación de una minera con un ambientalista, yo creo que es una conversación de ecuatorianos. O sea, tenemos tantos recursos, la naturaleza ha sido tan generosa con nosotros, pero tenemos un montón de necesidades. Y esas necesidades también nos están llevando a, a- a una disyuntiva. Esos recursos no queremos que vayan a manos ilegales, ¿no? Esos recursos pueden ayudar al progreso. em, y, y me encanta saber, ca- cada vez que escucho estos casos, pues lo que vemos es eso, podemos ser aliados y podemos identificar esos objetivos comunes. Sí, sí, y esos no negociables y sobre todo tener transparencia, ¿no es cierto? Además, o sea, la verdad es que hemos visto que el PIB a nivel global depende directamente, el 50% depende directamente de la naturaleza y el 50% indirectamente. Entonces es un ganar-ganar, o sea, la naturaleza no tiene que ser visto como un eje exterior, un tema de filantropía, sino realmente algo que es parte del giro de negocio de una empresa. Y lo vemos cómo se está haciendo y cómo se está realizando de una manera tangible en muchos sectores también, en muchos sectores de las empresas petroleras, mineras y demás. Entonces es indispensable. Además, no hay transición energética sin minerales, no hay electrificación sin minerales, no hay estas mitigaciones de CO2 al ambiente sin minerales. Tenemos necesidades en común, tenemos objetivos en común. Totalmente. Y además, o sea, ni siquiera vayamos muy lejos, o sea, nosotros somos personas que tenemos celulares, tenemos computadoras que usamos en el día a día y esos productos y lo que usamos tenemos en nuestras casas y demás son producto de un mineral, de alguna manera u otra. Entonces, es necesario ir identificando, como tú dices, estos objetivos en común, de poder generar ingresos, generar trabajo y a la vez poder conservar los ecosistemas que están aquí y que o sea, somos un país rico en recursos, pero como tú dijiste, en biodiversidad increíble. Entonces tenemos que ver cómo esas cosas conjugan, cómo el desarrollo y la conservación pueden ir de la mano. Me quedo con eso, Caro. El desarrollo y la conservación pueden ir de la mano. Me encanta haberte tenido en el set, Caro. Gracias, Raúl, muchísimas gracias. Y a ustedes, muchas gracias por acompañarnos en un episodio más de Pulso Minero. Nos vemos pronto.